poquito cómo hacer la modalidad y después empezamos en el tema. O sea, acá la idea es que Javier pueda hacer una presentación que está en vivo. Ya él va a ir contando un poco la experiencia que hemos desarrollado en el laboratorio en la tipificación de variantes de interés. Y digamos, las preguntas las pueden ir anotando en el chat. Y después, al final de la charla, Javier las vamos a ir levantando y las vamos a ir contestando. ¿Ok? Para contarle un poquito el contexto, nosotros, más o menos en el mes de abril, tomamos la decisión de que queríamos participar en la búsqueda de variantes, cuando estaba empezando esta segunda ola que fue realmente muy compleja, y que ahora parece estar un poquito más tranquila. Nos parecía que era importante poder de alguna manera aportar a la búsqueda de las variantes de escape en un momento donde todavía no había tanta gente vacunada. Y en ese sentido, digamos, nos comunicamos con el Proyecto País para poder ver de qué manera, con las muestras de Rosario que nosotros estábamos manejando, poder aportar algo a ese proyecto que buscaba de alguna manera identificar en tiempo real cuáles eran las variantes de interés. En Rosario existía o existe, digamos, un nodo de secuenciación público. Nosotros nos asociamos como un laboratorio privado. Esto lo hicimos, digamos, obviamente de una manera totalmente ad honorem, digamos, y altruista si se quiere, pero nos parecía que era parte del aporte que teníamos que hacer como laboratorio. Y bueno, eso de alguna manera también potenció el nodo Rosario, que junto con un nodo que hay en Rafaela son los que hacemos la vigilancia de la circulación comunitaria de variantes en la provincia de Santa Fe. Por el otro lado está la búsqueda de las variantes en viajeros, que no es lo que nosotros aplicamos. Javier va a contar un poquito más en profundidad esto, cuáles son los criterios, pero a partir de fines del mes de abril, principio del mes de mayo, de forma sistemática y con algunos criterios de muestreo estadístico, comenzamos a hacer vigilancia semanal de muestras positivas por PCR, y un poco analizar las diferentes tecnologías que podíamos poner a disposición para este proyecto. Javier es biotecnólogo, hace ya muchos años que trabaja en el laboratorio, no sé si 10 ya, más o menos. Él es especialista en biología molecular y en particular en todo lo que es tecnologías de secuenciación, de NGS, con mucha experiencia en resistencia a HIV, y bueno, le tiramos el fardo de que se haga cargo de las variantes de COVID, así que bueno, ahora nos va a contar su experiencia y espero que la puedan aprovechar. Así que Javier, te lo dejo todo a vos para que cuentes todo lo que estuvimos haciendo. Gracias. Gracias. Bien, les voy a compartir la pantalla con la presentación. ¿La están viendo correctamente? Sí. Bueno, como le dijo Fabián, yo soy especialista en biología molecular del laboratorio CIVIC, y el seminario que les traemos hoy por la tarde se va a titular COVID-19, Vigilancia Epidemiológica Activa de Variantes de SARS-CoV-2, y es por las características de las variantes de SARS-CoV-2 y la clasificación que se ha adoptado para cada una de ellas. Vamos a revisar las metodologías para el estudio de variantes por biología molecular, sus características, sus ventajas y sus desventajas. Y por último, les voy a comentar un poco lo que introdujo Fabián, la experiencia de nuestro laboratorio como participantes de nodo de vigilancia epidemiológica como parte del Proyecto País. Bien, como todos sabrán, los virus cambian constantemente a partir de acumulación de mutaciones. Estas mutaciones aparecen, desaparecen, pero en ocasiones persisten y logran generar nuevas variantes, ¿sí?, que se convierten en variantes dominantes dentro de una pandemia.
En el caso del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, estas variantes están emergiendo desde que comenzó la pandemia y vienen circulando por distintos países de una manera prácticamente continua. Fíjense esta gráfica de un árbol filogenético de variantes. Si nos ponemos aquí abajo a la izquierda, estaría el virus que apareció allá por 2019, en diciembre de 2019 en Wuhan, y al día de hoy, cómo estas variantes han ido evolucionando, y las que ven en colores, por supuesto, son las variantes que hoy están en la tele todos los días, por las cuales se espera que el virus no tenga un comportamiento demasiado diferente a lo que venía teniendo, pero que en algunos casos ya se nota que el virus va cambiando y va causando otros problemas, ¿sí? Particularmente en esta pandemia, los avances tecnológicos han permitido que se haga un seguimiento de estas diferentes variantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se ha trabajado mucho, y uno lo que tendría que entender es que a medida que el virus replica y contagia, y cuanto más rápido y más grande es el volumen de población que está infectada, la posibilidad de que se generen nuevas mutaciones es mayor. Esto claramente se puede ver con los brotes de India, de Manaos, donde hubo una falta quizá de medidas restrictivas en cuanto al contagio del virus, ¿sí? A prevenir el contagio del virus, y de donde terminaron emergiendo estas variantes que hoy por hoy estamos estudiando. Estas variantes emergen a partir de cambios, de mutaciones, ya sea puntuales, como de lesiones y otro tipo de mutaciones que se van dando a lo largo del genoma viral, pero que a lo largo de toda esta pandemia se han visto en diferentes estudios que se encuentran asociadas a algunos tipos de adaptaciones que ha hecho el virus en cuanto a tener una mayor, o sea, que le dan ventajas desde el punto de vista de la transmisibilidad, ya sea por un incremento de elevación del sistema inmune, un aumento de la unión a los receptores celulares, y en algunos casos, algunas de estas mutaciones dan una disminución de la respuesta al tratamiento con algunos anticuerpos monoclonales o con plasma de convalecientes. Esto se ha podido demostrar en Estados Unidos y en algunos países de Europa, y es por eso que esta lista que yo les traigo acá es una lista que, si bien tiene las principales mutaciones, no son las únicas, hay más mutaciones, pero estas se las ha llamado mutaciones de preocupación. Y un poco por la evidencia científica que hay acerca de los problemas que cada una de ellas causa. La combinación de estas mutaciones es la que da lugar a variantes que causan preocupación, ¿sí? que tienen niveles que logran expandirse en distintas comunidades, y es un problema que se ha dado que al haber diferentes instituciones y diferentes software a través de los cuales se estudian y se nomenclan cada una de estas variantes, uno ha escuchado múltiples nombres para la misma variante. Lo que hizo la Organización Mundial de la Salud fue reunir científicos de cada uno de estos, los responsables de cada uno de estos tipos de nomenclatura, y entre todos decidieron que una manera de llamar a las variantes, sobre todo a las variantes que más importantes, con letras griegas. Y así es como surge la etiqueta así de la Organización Mundial de la Salud para algunas variantes, y ahí podemos encontrar la alfa para Reino Unido, la beta en el caso de la variante de Sudáfrica, gamma para la variante de Manaos, y delta, que bueno, es la Vedetoy, que es la variante de la India. ¿Sí? La comunidad científica adoptó la denominación de las letras griegas, y acá les traigo un trabajo de Nature de hace poquito tiempo, donde se investigó a ver qué pensaban cada uno de los científicos y de los diferentes
las diferentes personas involucradas en el estudio de todas estas variantes, si en un futuro podían llegar a llamar a cada una de estas variantes por su denominación con estas letras griegas, y la mayoría contestó que sí, que les parecía una buena manera de llamarla. Otra cosa que se quiere evitar también es tratar de no asociar estas variantes a países o a ciudades donde emergieron, ya que estigmatiza a cada uno de esos pueblos. Bien, a partir de la aparición de estas variantes, portadoras de mutaciones de preocupación, la Organización Mundial de la Salud, según la evidencia científica, generó distintos niveles de clasificación. El nivel más conocido es el de variante de preocupación, y este nivel de clasificación incluye a todas las variantes que causan un aumento de la transmisibilidad o un cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19, un aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o una disminución de la eficacia de las medidas sociales de salud pública o de los medios de diagnóstico, de las vacunas y los tratamientos disponibles. Dentro de esta clasificación de variante de preocupación, al día de hoy solo hay 4 variantes: la variante alfa, beta, gamma y delta. Y quiero que presten atención a algo ahora, que la variante de interés, la variante delta pasó de ser de variante de interés el 4 de abril de 2021 a ser variante de preocupación en el 11 de mayo de 2021. O sea, estuvo un mes como variante de interés y luego pasó a variante de preocupación. ¿Y por qué les digo esto? La siguiente clasificación que les traigo es la de variante de interés, que son otro tipo de variantes que, si bien podrían llegar a entrañar un riesgo para la salud pública nacional, todavía no está demostrado que así sea. Se mueven en clados y forman conglomerados de COVID-19 en distintos países, pero como que no logran ser las cepas predominantes en cada uno de las regiones, y sí se entiende que tienen un aumento de transmisibilidad y algunas ventajas con respecto a escapar a la acción del sistema inmunitario, y esto se debe a que tienen en muchos de los casos mutaciones de preocupación. O sea, son variantes que están bajo monitoreo, que tranquilamente se pueden convertir en variantes de preocupación a corto plazo. Dentro de esta clasificación tenemos las variantes zeta, iota, kappa y lambda. Y la variante lambda es importante para nosotros porque es la segunda que tiene en prevalencia hoy, después de la variante Manaus en nuestro país. Y fíjense que a partir del 14 de junio se incluyó como variante de interés, por lo cual hoy está en estudio y está la información acerca de esta variante está creciendo, y una de las variantes que hoy está en mayor estudio. Bien, hay una tercera clasificación que es de variantes con grandes consecuencias, que por suerte para todos nosotros hoy no hay ninguna variante que está clasificada dentro de este grupo, y son variantes que provocarían un impacto en las medidas médicas paliativas, que estarían asociados, que la verdad que ni los voy a leer, o sea, los tienen aquí y los pueden leer ustedes, pero no voy a leer cada uno de estos párrafos, porque prácticamente uno, si los lee, se da cuenta de que prácticamente está hablando de otra enfermedad. O sea, tendría que aparecer un virus que escape al sistema inmune, que no sean efectivas las vacunas, que cause una clínica más grave, con mayor aumento de hospitalizaciones, y que las pocas terapias que hoy existen como para paliar la pandemia no sean efectivas. O sea, estaríamos hablando prácticamente de una enfermedad totalmente diferente. Y hoy no hay ningún virus que esté clasificado dentro de este nivel de clasificación. Bien, entrando un poquito más en detalle de cada una de las variantes de preocupación, la variante gamma es una variante que tiene origen en Brasil y también tuvo origen en Japón, y como características clínicas más importantes se vio que tiene una disminución considerable en la susceptibilidad a la combinación de tratamientos con anticuerpos monoclonales, una menor neutralización con sueros de convalecientes y post-vacunación, y sugiere una mayor tasa de infección y reinfección que las variantes de la primera ola. O sea, es más fácil reinfectarse si uno tuvo COVID con una variante de Manaus que con una variante de la primera ola. Esas serían a priori las ventajas de la variante gamma. Y arriba pueden ver las mutaciones
que tiene esta variante, que bueno, es la manera con la cual se llegó a determinarla y a nombrarla como variante gamma. Luego tenemos como otra variante de preocupación la variante alfa, que es la conocida como Reino Unido. Tiene otras mutaciones, por supuesto, diferentes de la variante de Manaus, y lo que sí se ha visto con respecto a esta variante es que tiene un 50% de aumento de transmisión y una posible mayor gravedad con base en las tasas de hospitalizaciones y muertes, sin un impacto en la susceptibilidad de tratamientos con anticuerpos monoclonales y un impacto mínimo en la neutralización de suero de convaleciente y posvacunación, por lo cual tiene sus pros en que aparentemente es mucho más agresiva, pero sería sensible a algunos tratamientos. En el caso de la tercera variante de preocupación, la variante de Sudáfrica, la variante beta, y esta variante tiene una mezcla de características de la variante de Reino Unido y la de Manaus. Tiene un 50% también de aumento de transmisión y una disminución considerable en susceptibilidad a tratamiento con anticuerpos y una menor neutralización de sobreconvaleciente y posvacunado. Y en este caso, esta es una variante que nunca ingresó a nuestro país. Y por último, la vedette por los días que cuentan, ¿sí? La variante Delta o de la India tiene una mayor transmisibilidad y una posible reducción de neutralización con anticuerpos y una menor neutralización de suero de convaleciente y posvacunados. Por supuesto, hay miles de estudios en proceso acerca de esta variante, ya que se está convirtiendo en la variante con mayor prevalencia a nivel mundial, y bueno, a la que esperemos no tengamos transmisión comunitaria por los próximos meses en nuestro país. Por último, les traigo la variante de interés lambda, que se las comenté cuando les mostré la primera tabla de variantes de interés. Esta variante tiene su origen en Perú, y es variante de interés desde junio de 2021. Esta clasificación es bastante reciente y es porque la prevalencia de esta variante a nivel mundial está aumentando con las semanas, y hoy por hoy ya circula en al menos 40 países, se introdujo en países de Europa en las últimas semanas, y es una variante que está en estudio, ya que causa una preocupación en la comunidad científica. Bien. Terminando un poco con la descripción de cada una de las variantes en sí, ¿por qué estudiamos variantes? ¿Sí? ¿Por qué el mundo estudia las variantes? Y hoy por hoy la realidad es que para lo único que uno estudia variantes es para hacer vigilancia epidemiológica. No tiene una base de diagnóstico, no vamos a tomar en un único paciente una conducta diferente si conocemos la variante con la cual está infectado, pero sí a nivel de salud pública, a nivel de salud, ¿sí? Es muy importante, ya que la vigilancia epidemiológica permite el monitoreo de variantes circulantes y la identificación así de nuevas variantes. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Es estudiar, vale la redundancia, el impacto de su presencia, la presencia de las variantes, la propagación, la efectividad de las vacunas o los tratamientos y la eficacia de los test diagnósticos. O sea, saber qué es lo que está circulando para saber cómo se comportan, ¿sí? Los pacientes ante las medidas que van tomando los sistemas de salud. Nosotros dentro del laboratorio tenemos diferentes herramientas para estudiar las variantes, y estas diferentes metodologías su uso va a depender del contexto, la cantidad de muestras que uno tenga que procesar, de infraestructura disponible, y la velocidad de respuesta, ¿sí? ante una solicitud, un pedido de un estudio de variantes. Para que se entienda un poquito mejor el contexto en el que podemos estar parados ante un estudio de variantes, podemos hablar de dos tipos de estudio, uno de vigilancia de variantes nuevas y otro ya asociado a monitoreo de circulación de variantes conocidas, que son dos tipos de estudios que se encuentran más ligados a institutos de investigación. La vigilancia de nuevas variantes se realiza a través del estudio de genomas completos, de genes completos, como podría ser el gen de la proteína S, donde nosotros necesitamos conocer todas las mutaciones para poder definir una variante nueva, o bien de regiones de interés que
que nos permitan diferenciar una variante nueva de una que ya estaba en circulación. La otra pata, digamos, de investigación viene a estudiar el monitoreo, como les decía, de la circulación de variantes conocidas, y ahí uno puede estudiar y analizar las regiones específicas del genoma viral que nos definen las variantes conocidas, seguir a buscar esos cambios puntuales, y que uno ya los conoce. La tercer pata de todo este estudio es la clínica, ¿sí? El diagnóstico de las nuevas infecciones. ¿Y por qué el diagnóstico de las nuevas infecciones es importante? Porque, por un lado, nutre a los sistemas de vigilancia de las muestras positivas para estudiar las variantes de COVID, y por otro lado, es receptor tanto de los cambios que se dan en las nuevas variantes, ya sea para el diseño de nuevos kits de PCR para diagnóstico, como así también para confirmar la eficacia de los kits de RT-PCR. Un poco para introducirlos en este tema, les traigo un caso que se dio durante el año pasado, cuando comenzó a circular la variante alfa, la de Sudáfrica, la de Reino Unido, con respecto a un kit de diagnóstico que se llama TACPath de Thermo Fisher. Sí, este kit tiene la particularidad de que se amplifican 3 genes diferentes, y con los cuales uno puede confirmar la PCR de COVID detectable. Y lo que empezaron a notar fue que tenía muestras para las cuales lograban amplificación de la PCR para ORF1AB y para el gen N, pero no lograban amplificar el gen S. Se estudiaron estas variantes con metodologías de secuenciación y se definió una nueva variante, que era esta variante alfa, ¿sí? de Reino Unido, que fue identificada por este kit que no amplificaba ese gen. En este contexto, uno podría utilizar un kit como este para hacer un screening rápido y de bajo costo, y quedarse quizá con estas variantes que tenían una diferencia, y estudiarlas por otra metodología. Como ventaja, entonces, podríamos hacer un screening rápido de bajo costo, pero como desventaja no podríamos detectar otras variantes. O sea, es muy bueno en el contexto de la circulación quizá de una nueva variante específicamente, pero no en la posibilidad de detectar otras variantes. O sea, estaría viendo una sola, ¿no? Bien. ¿Cómo se hace hoy el estudio de variantes nuevas? Hoy, para uno poder definir una nueva variante, ¿sí? Nomenclarla y ponerle nombre, ¿sí? Necesita hacer una secuenciación del genoma completo del virus. Esto se puede hacer mediante 2 estrategias diferentes. Una es amplificación dirigida, que se utilizan primers que levantan todo el genoma viral, y uno secuencia únicamente moléculas de genomas de COVID en el proceso. Y otra estrategia es la de Whole Genome Sequencing por RNA-seq, que es levantar todo el RNA que tiene una muestra y secuenciarlo. Aquí la particularidad que tiene esta técnica es que uno, cuando empieza a hacer el análisis, se tiene que eliminar del medio a todas las secuencias que son del hospedador o de otros virus que estén coinfectando al paciente, por ejemplo. Entonces, ya el análisis es un poco más complejo, la cantidad de lecturas que uno necesita para poder hacer ese estudio es mayor a la de amplificación dirigida, necesita una cantidad mayor de RNA, no es automatizable, algo que sí es la amplificación dirigida, y en la mayoría de los casos requiere de una experiencia en NGS, por lo cual hoy la amplificación dirigida es una estrategia que es de las más utilizadas para nomenclar nuevas variantes, y que además ya existen kits comerciales, y en algunos casos en equipos robotizados, totalmente automatizados, donde se pueden estudiar varias muestras a la vez y hacer estudios de nuevas variantes en un tiempo bastante acotado y por un costo no muy elevado. Por supuesto que esos estudios se hacen en laboratorios de investigación que son grandes productores de datos genómicos. No es el caso, por supuesto, de
nosotros, pero lo que sí se puede hacer a nivel de un laboratorio de un nivel del nuestro, es una estrategia, por ejemplo, de secuenciación Sanger del gen completo que codifica la proteína S, ¿sí? Para esto, por ejemplo, hay un kit de Thermo Fisher que lo que hace es, vienen 12 pares de primers, con los cuales uno levanta el gen completo, nos permite leer todo el gen, es un proceso relativamente lento, ya que hay que amplificar y secuenciar 12 amplicones, y tiene un costo intermedio. En este caso es una buena alternativa para laboratorios que quieren investigar nuevas variantes y no cuentan con NGS, ya que se puede secuenciar todo el gen de la proteína S con una metodología que no requiere de tanto expertise. Ahora bien, si nosotros nos encontramos ya en el contexto donde la mayoría de las variantes que están circulando las conocemos, porque generalmente ya hay alguien que las secuenció antes que nosotros, porque es lo que pasa generalmente con nuestro país, uno puede hacer una estrategia diferente, y es, sabiendo las mutaciones que tienen cada una de estas variantes, diseñar PCRs específicas para cada una de las variantes. ¿Y esto cómo se podría hacer? Por ejemplo, uno podría tener un juego de primers con alguna sonda para detectar la cepa original de Wuhan, o bien ir directamente a buscar alguna mutación que es específica de las variantes de preocupaciones, de la variante de interés de la que queramos estudiar, y tener una PCR específica para testear ese tipo de variante. Una estrategia podría ser tomar, por ejemplo, las mutaciones N501I, E484K y L452R, que son 3 mutaciones que están en todas las variantes de preocupación, ¿sí? Con uno testeando estas 3 variantes estaría agarrando a todas las variantes de preocupación, tener una PCR genérica para variantes de preocupación, y con eso luego ir a hacer PCRs específicas para ver con cuál de las variantes de preocupación estoy tratando, ¿sí? En estos casos son técnicas de PCR en tiempo real que una vez puestas a punto y desarrolladas, son de rápida resolución y de bajo costo comparadas con la secuenciación, sobre todo si se requiere estudiar un número grande de muestras, pero tiene la desventaja que si se quieren testear muchas variantes, o sea, si uno quisiera testear todas las variantes de preocupación y todas las variantes de interés en una muestra, posiblemente requiera hacer una PCR súper compleja o combinada, o combinar las mutaciones para poder detectar todas las variantes. Solo detecta en estos casos, como decíamos, variantes conocidas a partir de mutaciones particulares, y requiere de que tengamos información actualizada de las variantes circulantes, porque si no vamos a estar quizá testeando para alguna variante que sabemos que en nuestra región quizá no está circulando. O sea, es un método que en un contexto donde se necesite diagnosticar a los pacientes por alguna variante en especial, porque causa algún problema, como podría ser, no sé, en función de algún tratamiento, uno podría ir a hacer este tipo de screening, de diagnóstico, perdón. Otra metodología que es la que utiliza Proyecto País y la que estamos utilizando nosotros en el laboratorio, es un protocolo, es una metodología adaptada al protocolo de secuenciación de genoma completo del CDC. Ese protocolo tiene juegos de primer que levantan todo el genoma viral. Lo que hizo la gente de Proyecto País fue quedarse con el fragmento 29, que acá lo pueden ver en un rectángulo, ¿sí? Y secuenciar un fragmento de la proteína S que va del aminoácido 428 al aminoácido 750. Estas son aproximadamente 1000 pares de bases, que las podemos secuenciar con secuenciación Sanger tranquilamente, y que abarcan una región, ¿sí? Que la pueden ver adentro de este rectángulo, donde hay múltiples mutaciones asociadas a cada una de las variantes, que combinadas nos permiten identificar a cada una de las variantes. O sea, si uno buscara, por ejemplo, la N501I sola, no podría discernir entre la alfa, la beta y la gamma, pero si encuentra la N501I combinada con la 570, con la 614, la 681 y la 716, con alta probabilidad uno esté testeando la variante alfa. Y así es como hoy nosotros estamos trabajando
en identificación de variantes y haciendo vigilancia epidemiológica a partir de una técnica que tiene un costo intermedio, que es relativamente rápida, y con la cual se pueden monitorear variantes conocidas, pero también amplía el espectro de técnicas de screening, ya que podríamos detectar variantes nuevas. Si hubiese una combinación de mutaciones desconocidas para las variantes de interés o las variantes de preocupación, uno podría ir a confirmar esto con whole genome sequencing o con alguna técnica que abarque más cantidad, digamos, de la proteína S, como para abarcar más cantidades de mutaciones, y poder definir a lo mejor una variante nueva. Entonces, podemos monitorear todas las variantes conocidas y a lo mejor detectar alguna nueva. Un poco resumiendo las metodologías y sus características, tenemos kit de PCRs, de RT-PCR para diagnósticos, que nos podrían servir como un primer screening, son rápidas y de bajo costo, pero como les comenté, son muy escuetas y están muy dirigidas a una sola variante. Tenemos kit para estudio de variantes por RT-PCR, que es rápida y de bajo costo, que podría identificar múltiples mutaciones, que no detecta mutaciones nuevas, porque vamos a ir a buscar justamente mutaciones dentro de las variantes, y que requeriría hacer múltiples reacciones si queremos testear un gran número de variantes a la vez. Luego tenemos secuenciación Sanger de regiones de interés, ya sea, como les mostré, el amplicón de 1000 pares de bases del protocolo del CDC, o bien todo el gen de la proteína S. Ahí la técnica va a ser relativamente rápida dependiendo del tipo de secuenciador de Sanger que tengamos, de la cantidad de inyecciones por reacción que pueda hacer el equipo. Tiene un costo intermedio y detecta tanto variantes conocidas como hace un screen de variantes nuevas, ¿sí?, a partir de esa región target. Y a nivel de NGS, la amplificación dirigida es la más elegida, es rápida, es de bajo costo, para un gran número de muestras. Es un bajo costo si uno hace un gran número de muestras, por supuesto. Si uno quiere testear una sola muestra por esta metodología es caro. Es para institutos de grande producción que producen muchos datos, y detecta tanto variantes conocidas como variantes nuevas. Bien, ahora les voy a contar la experiencia de nuestro laboratorio. Como les dijo Fabián, nosotros a partir del mes de mayo comenzamos a formar parte del proyecto argentino interinstitucional de genómica, que es conocido como Proyecto País, que es llevado adelante por un consorcio argentino de genómica de SARS-CoV-2, que es un grupo de laboratorios de la mayoría de CONICET, de investigadores con amplia experiencia tanto en secuenciación como en evolución viral y en resistencia y estudio de resistencia en otros virus, y tiene como objetivo general analizar la trayectoria evolutiva de las cepas de SARS-CoV-2 que circulan en Argentina, para estudiar su origen, la dispersión en el país, en el contexto de las cepas mundiales, como así también analizar las mutaciones que pudieran afectar el diagnóstico, la transmisión y la virulencia del virus. Al día de hoy, Proyecto País tiene en su página, la pueden visitar, pueden googlear Proyecto País y la van a encontrar rápidamente, tiene publicado 26 reportes de vigilancia epidemiológica, además tiene reportes de validación de protocolos de análisis de variantes, y recientemente ha reportado el clúster de introducción de la variante Delta en la provincia de Córdoba y los casos de transmisión comunitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, laboratorios que están haciendo vigilancia para Proyecto País son los que hicieron el estudio de estos clústeres. A nivel de la provincia de Santa Fe, nosotros formamos parte de un grupo de institutos, junto con el nodo de secuenciación del INTA de CONICET de Rafaela, el nodo de secuenciación del Laboratorio Mixto de Biotecnología Acuática, que es el laboratorio del acuario, el nodo de nuestro laboratorio, y el nodo de bioinformática y evolución del Grupo de Virología Humana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéutica de la UNR. Estos cuatro nodos se encargan de secuenciar diferentes muestras tomadas en el Laboratorio CIVIC, en el Laboratorio Central de Santa Fe, en el SANCO de Rafaela, en el CTCP de la Facultad de Bioquímica de la UNR, y en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Escuela de Leva Perón. A partir de estos diferentes nosocomios se van tomando muestras. Nosotros somos el único instituto privado, como les decía Fabián, de la provincia de Santa Fe,
y creo que en todo Proyecto País está solo IACA, que forma parte también de esta red. Dentro de lo que respecta a nuestro trabajo dentro del Proyecto País, se hace una preselección donde se solicita y se descarga un archivo donde están todos los pacientes a los que se le realizaron RT-PCR para SARS-CoV-2 por semana de calendario epidemiológico en nuestro laboratorio. De ahí se seleccionan los pacientes con resultado detectable y pertenecientes a las ciudades de interés a las cuales, en las cuales se va a hacer la vigilancia. En un principio habíamos arrancado haciendo vigilancia en diferentes ciudades. Hoy está más enfocado en Rosario por la baja de casos que hubo a nivel de toda la provincia. Una vez seleccionados los pacientes detectables por ciudad de interés, se define el número total de las muestras que vamos a incluir en el reporte y se filtran según los siguientes criterios. No se incluyen viajeros ni contactos estrechos con viajeros, ya que se quiere evaluar vigilancia epidemiológica de variantes de circulación comunitaria. Se revisa la zona de residencia, ya que las muestras se muestrean de un nivel representativo de las distintas zonas de la ciudad. Se ve que las muestras seleccionadas no sean parientes, no sean de la misma familia o convivientes o contactos estrechos, ya que se supone que es la misma variante. Inicialmente se estudió a mayores de 18 años y en la actualidad no tenemos restricciones para esto. El CT de la PCR debe ser menor a 25, y esto es porque si encontramos alguna combinación de variantes que no es conocida y la empezamos a notar que tiene una alta prevalencia, probablemente termine en una secuenciación de genoma completo y necesitamos tener una buena cantidad de RNA de partida. Y entre las muestras debe haber también una paridad de género. Todos esos filtros se aplican para recién ahí tener una lista de muestras a las cuales estudiar. A esas muestras le aplicamos la metodología de secuenciación del fragmento de la proteína S, 1000 pares de bases, adaptado del protocolo del CDC, y a partir de los datos obtenidos de esa secuenciación, se genera un informe final donde prácticamente se vuelcan todos los datos de la ficha epidemiológica del paciente. Se le adjunta el archivo FASTA donde está la secuencia del virus que se obtuvo por secuenciación, las mutaciones que se pudieron detectar con respecto a la variante inicial de la infección de COVID, la variante de Wuhan, y la variante con la cual nos encontramos. En este caso, si tuviese estas mutaciones, sería una variante gamma. Todo este informe final es enviado a Proyecto País, y cuando ellos lo aprueban, recién ahí se sube en una pestaña dentro de CISA los datos de vigilancia genómica de la muestra del paciente. Eso queda todo reportado dentro del sistema de vigilancia. Bien, nosotros como participantes de Proyecto País ya estamos presentes en el reporte epidemiológico de vigilancia número 25 de Proyecto País. Este reportó resultados de 965 muestras, 855 estudiadas mediante el análisis de la región que codifica para la proteína S, y 110 muestras estudiadas por secuenciación de genoma completo. Las muestras eran provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 5 provincias de Argentina. Fíjense que de Santa Fe, desde el 16 de abril hasta el 23 de junio, se pudieron estudiar 278 muestras, de las cuales 148 fueron procesadas en nuestro laboratorio. Y el número de casos reportados por semana epidemiológica de variantes de preocupación lo pueden ver en este gráfico. Nosotros comenzamos a reportar a partir de la semana 20, aproximadamente entre 25 y 30 muestras por semana, y si bien el gráfico es del reporte epidemiológico el número 25 de Proyecto País, y llega hasta la semana 24, yo acá les pongo una tabla donde están los reportes hasta semana 28, donde la prevalencia de la variante gamma, o sea, la de Manaus, sigue siendo la mayor. Un alto porcentaje de las muestras que secuenciamos son variante P1, son variante gamma, perdón, seguido por andina y la de Reino Unido. Prácticamente no encontramos otras variantes, y es bastante interesante que ya no circula ninguna variante que no sea variante de interés o variante de preocupación. O sea, hoy todo indicaría que
estamos ante un escenario donde las variantes de la primera ola prácticamente desaparecieron. Y bueno, como para cerrar la charla, les traigo como un comentario, que en el laboratorio se dio de alta una prestación, que es la 2534, que es identificación de variantes de SARS-CoV-2. Se estudia el fragmento de 1000 pares de base de la proteína Spike. Se puede hacer sobre hisopado nasofaringeo o una RNA de muestra COVID positiva con CP menor a 25 y tiene un tiempo de respuesta de alrededor de 10 días hábiles. Este es el modelo de informe que se genera, donde tiene la metodología, tienen las variantes de interés y las de preocupación que se informan, que se están testeando, el tipo de muestra y bueno, los resultados obtenidos. Esta prestación, por supuesto, tiene como única finalidad la vigilancia epidemiológica y el estudio de variantes desde ese punto de vista, ya que no tiene hoy una aplicación clínica demostrada, ¿sí? Bien, como para cerrar, quiero agradecer a todos mis compañeros y bueno, a todos los empleados y todos los que estamos involucrados en la parte de salud, que creo que además de ponerle el pecho a todo esto, hemos tenido bastante coraje y nos hemos enfrentado a este virus como corresponde. Así que bueno, gracias a todos y dejo abierto el chat para las consultas que tengan. Bien. Gracias Javi. Si querés, yo te voy pasando las preguntas que van viniendo, te las voy haciendo. Dejá de compartir, así te vemos la cara. Y sí, vamos viendo. Hay una primera pregunta que dice si todas las mutaciones de preocupación o interés están siempre vinculadas con la región Spike. Sí, hoy sí. Sí, no hace falta hacer estudio de otras regiones. No dentro de la región que estudiamos nosotros, esa de 1000 pares de base, sino que hay algunas que están por fuera de esa región, pero la mayoría están todas en la proteína Spike. Otra de las preguntas dice, ¿con qué enzima realizan la amplificación de los amplicones de 1000 pares de base de la región S? Ay, perdón, ¿me repetís que no te escuché? ¿Con qué? ¿Con qué enzima se realiza la amplificación de los amplicones de 1000 pares de base de la región S? Sí, eso se amplifica con una enzima de alta fidelidad que se llama Superscript 3. Bien. Por otro lado, dice, ¿existe algún límite o asociación entre la carga viral OCT de la muestra y la amplificación y secuenciación? ¿Es necesario tener cierta carga viral para tener un resultado exitoso? La realidad es que nosotros no conocemos la carga viral cuando hacemos un test de PCR para COVID, no existen test cuantitativos de COVID. Lo que sí podemos asociar es un poco el CT, ¿sí? Con una mejor calidad en la muestra que uno obtiene. No tuvimos nunca, o sea, siempre trabajando con muestras de CT menor a 25, nunca tuvimos problema de amplificación. Sí, a eso agrego que muchas veces también se trata de elegir estas muestras con CT menor a 25, porque si detectáramos algún tipo de mutaciones que pudieran ser de interés, para poder hacer NGS sí se requiere tener un input importante, y en general se ha visto que hacer NGS con muestras con CT menor a 25 no permite generar una secuencia completa. Es como que uno va agarrando pedazos que puede amplificar y otros no, hace muy ineficiente el NGS, y esa es la razón por la cual cuando uno va a seleccionar, en general trata de elegir ese tipo de muestras, ¿no? Otra de las preguntas dice, ¿los pacientes detectables deben cumplir con algún CT? ¿Existe algún corte para incluir en el estudio? Bueno, esta es lo que estaba diciendo recién, ¿no? Tiene como objetivo este corte fundamentalmente no tener una muestra de baja calidad en el RNA que después no nos permita, si queremos hacer un estudio más amplio, poder hacerlo, ¿no? Otra de las preguntas, dice, respecto a la variante andina que está muy extendida, ¿qué particularidades tiene respecto a contagiosidad y gravedad? No se ha demostrado que tenga una mayor gravedad, y con respecto a la contagiosidad se está viendo que cada vez se está introduciendo en más países. La realidad es que nosotros la venimos viendo desde que empezó la vigilancia, desde que empezamos a trabajar en vigilancia,
y si bien está aumentando el porcentaje, no es algo que se note con una diferencia en la contagiosidad con respecto, por ejemplo, a la variante de Manaus, que sigue siendo la más prevalente en nuestra región. Yo en eso quiero agregar que me parece que es muy importante entender que la contagiosidad depende del virus, pero también depende del huésped, de la genómica del huésped, del medio ambiente donde el virus se esparce. Y ustedes ven que dos regiones que son limítrofes, como Perú y Brasil, la Manaus, o sea, en Brasil circula la andina, pero no le pudo ganar a la Manaus, y en Perú circula la Manaus, pero no le pudo ganar a la andina. Entonces, como que cada variante va ocupando su espacio, y ese espacio no depende solamente del virus, depende de los huéspedes y depende del medio ambiente en el cual ese virus circula. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en claro. Y va ocurriendo en cada región de una manera diferente. O sea, nosotros le tenemos miedo bárbaro a la Delta, pero habrá que ver si la Delta la desplaza la Manaus o no en nuestra realidad. ¿Está? Lo que hemos visto es que en nuestra realidad nos estamos comportando más parecido a Brasil que a Perú, porque hace ya más de 15 semanas que tenemos la andina dando vuelta, y la andina no le pudo ganar la pulseada a la Manaus. ¿Está? Esto es lo que uno tiene que entender en términos de virus, ¿no? Otra de las preguntas dice, ¿han detectado coinfectados con más de una variante en algún paciente? No hemos detectado ninguno, e incluso algunas de las semanas epidemiológicas las hemos resuelto con secuenciación del amplicón de 1000 pares de bases, pero por NGS, o sea que vimos con profundidad dentro de cada uno de esos pacientes las variantes o los cambios que podían llegar a tener, y las mutaciones encontradas están en el 100% de las moléculas que se secuencian, o sea que no pudimos chequear ninguna coinfección. Esto es muy importante lo que está contando Javier, porque cuando uno utiliza estrategia de RT-PCR, probablemente, como la PCR ya levanta la población mayoritaria, va a ser muy difícil que uno pueda pescar una coinfección en un paciente. Siempre va a terminar prevaleciendo en la PCR y el posterior Sanger la población mayoritaria. Lo mismo que nos pasa con HIV. Sin embargo, cuando uno puede ese amplicón por PCR, secuenciarlo por NGS, donde ya lo que tiene es una profundidad, tiene varias secuencias de esa misma población y puede diferenciar cuasi especies, que en el caso de HIV permite buscar poblaciones minoritarias que pudieran generar resistencia. Acá lo que se ha visto, lo que comenta Javier, es que con esa profundidad que hemos hecho en algunas semanas que usamos NGS, no vimos ningún caso en donde existieran poblaciones minoritarias diferentes a la que está infectando ese paciente. Esto en general, digamos, cuando hay una expresión viral muy fuerte, digamos que el virus está replicando a alta velocidad, que es cuando se produce el diagnóstico en la mayoría de los casos, y existe la carga viral alta, en general hay muy poca variación de cuasi especie en ese virus. Acá hay una que dice, ¿cómo se mide la contagiosidad? ¿Se tiene en cuenta la mascarilla? Difícil pregunta para responder, digamos. Calculá que, digamos, hay diferentes mascarillas, diferentes formas de ponerse la mascarilla, y sobre todo usarla en diferentes circunstancias. No es lo mismo usar una mascarilla en un espacio abierto con ventilación o en un espacio cerrado durante mucho tiempo. No sé si hay algunas más preguntas más. Si la quieren hacer, alguien la quiere hacer ya verbal, la podemos hacer. Si alguien se anima, puede levantar la manito y le habilitamos el micrófono. Parece que fuiste muy claro, Javi. O atrás de todas estas pantallas negras están todos durmiendo y se fueron a tomar un café, al baño, ver un partido de fútbol, pero bueno, no importa. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Hubo mucha gente, estamos muy contentos de la participación de todos ustedes. Espero les haya servido. Después le vamos a preguntar, le vamos a mandar alguna encuestita para ver si le gustó el formato y el tema. Y bueno, le agradecemos la participación y ya vamos a tener otras charlitas de esta en breve con otros temas de interés. Porque no todo es COVID en la vida ni en la bioquímica, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias, gente. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. A ver, dice, acá hay una pregunta que es interesante. Dice, si se le encuentra utilidad en análisis de paciente general o solo en investigación. Yo creo que en eso Javier lo aclaró bastante.
hoy, digamos, no va a haber ningún cambio de conducta desde el punto de vista clínico porque uno sepa que un paciente tiene la variante alfa, beta, gamma o la andina o la Manaus. Entonces, no tiene ningún sentido que el sistema de salud gaste plata para aplicarlo en términos clínicos. ¿Está? Distinto es si hubiera un tratamiento que fuera efectivo para una variante y para otra no. Así que hoy no tiene implicancia clínica, ni aún en casos de graves o de escape, digamos, uno no tiene sentido, digamos, hoy por hoy. Nosotros hemos visto en estos casos, hemos tenido casos de paciente vacunado con una dosis, muy poquitos, pero hay casos, pero no le cambió el outcome clínico. Entonces, hoy no tiene sentido que uno esto se lo haga para saber si uno está caminando por la calle con una variante u otra, porque ni lo va a tratar diferente, ni lo va a aislar diferente, ni le va a dar una droga diferente. De todas maneras, tener esto disponible, si hubiera algún momento alguna droga o si hubiera algún tratamiento que fuera variante dependiente, ahí sí este tipo de tecnología se introduciría para el uso cotidiano en cada paciente. Así Tampoco, que bueno. perdón, otra pregunta. Tampoco hay diferencia, por ejemplo, en días promedio de terapia o la gravedad que puede dar una variante o la otra. Todavía no se ha visto eso, digamos, quizá lo más estudiado ha sido la variante Delta en Inglaterra, que tienen un sistema de salud con muy buena epidemiología, muy buena estadística, y en realidad no han visto que haya, o digamos, las variaciones que se han visto no tienen tanto que ver con la variante, sino con el estatus de vacunación, la edad, digamos, hay muchos factores que impactan en el outcome de un paciente. La variante es una, pero no es la única, y creo que también depende mucho del estatus del paciente individual cuando se enfrenta con el virus. O sea, a lo mejor hay dos personas que son iguales, pero la agarra en dos momentos inmunológicos diferentes y la respuesta puede ser distinta, ¿no? Pero entonces, perdón, una más. Al día de hoy casi no tiene mucho interés hablar de variantes. No, Sí, lo que tiene perdón. interés... Sí, a ver, dale, Javier. Sí, el interés es justamente que el estudio se haga en el contexto de un estudio de vigilancia epidemiológica, Claro, donde se estén por eso es el estudiando impacto epidemiológico y no clínico. diferentes pautas, tal cual. O sea, si bien Pero nosotros dimos de alta la prestación, yo creo que lo que se tiene que llevar de eso es saber que hay un canal más a partir del cual si alguien duda de haber estado en contacto estrecho con un viajero, en lo que sea, y quizá no Claro. encuentra la puerta por el lado de la salud pública y le parece que puede llegar a ayudar a hacerse un test de este tipo, creo que esa es una buena manera de ver esta prestación, digamos, de nuestro laboratorio. Después todas las conclusiones de las implicancias de las variantes se hacen a modo macro, o sea, dentro de un contexto de vigilancia epidemiológica. acá hay dos cosas más que me gustaría también introducir. ¿Por qué se asusta tanto en los medios con la variante Delta? A ver, yo le puedo dar mi opinión en este sentido. Yo creo que la variante Delta lo que sí tiene algunas variaciones en términos de que tiene más carga viral y más contagiosidad. Esto está demostrado. Y el punto es que en personas vacunadas, que no van a ser o sea, la vacuna nos protege del desarrollo de enfermedad grave y la muerte, pero no nos protege de que nos infectemos aún estando vacunados. El riesgo de la variante Delta, al tener más carga viral y ser más contagiosa, es que uno pueda pasar a ser una persona portadora del virus en forma asintomática, y mientras exista un grupo importante de gente sin protección de vacuna, lo que está haciendo es ser un carrier de esa posibilidad de que una cepa más contagiosa infecte a gente que todavía no tiene la protección requerida. Yo creo que ese es el sentido también de tratar de retrasar el ingreso de Delta. Si yo retraso el ingreso de Delta a tal punto que cuando ingrese la mayor parte de la población esté vacunada, probablemente la capacidad que tenga el Delta sea menor de que si todavía tiene un reservorio muy grande de gente sin vacunar, que aparte va a correr riesgo de enfermedad grave y muerte. Entonces, creo que es digamos, el interés o el concerno, el miedo que puede generar hoy Delta, ¿no? No sé si quería agregar algo, Javi, en este sentido. No, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, es la explosión de contagio que puede llegar a dar en una población donde un porcentaje de la población no está vacunado y bueno,
ya lo hemos visto en septiembre del año pasado, cuando entraron las variantes de preocupación, cuando entró Manaos y cómo aumentó repentinamente la cantidad de hospitalizados, y bueno, acá podría pasar algo similar en toda esa población que no estaba vacunada todavía, ¿no? Otra de las preguntas dice si puede servir también para el desarrollo de futuras vacunas, que claramente sí, porque evidentemente tener la vigilancia epidemiológica empieza a permitir saber cómo pueden ir modificándose la proteína de Spike, que es la proteína que uno busca neutralizar con la vacuna, y que es la proteína que utiliza el virus para unirse al receptor de la célula, con lo cual claramente, digamos, si hay mutaciones de escape, esas mutaciones de escape podrían escapar a la protección que uno tiene con la vacuna, o a la protección que pudiera haber adquirido por una infección previa, ¿no? Natural. Entonces, es real que esto es importante también desde el punto de vista de la vacuna. Javi, hay otra que dice, ¿pueden estas variantes ser producidas por una presión selectiva al vacunar masivamente? No creo que las variantes emerjan porque se vacune masivamente, sí porque se vacuna, o sea, es digamos, un factor más que presiona sobre la selección viral. El virus en realidad va a evolucionar en la medida que se lo deje replicar y que se lo deje contagiar a la gente. O sea, si estamos, yo creo que es en la medida que más porcentaje de la población esté vacunado, tenemos menos posibilidades de que aparezcan y que emerjan este tipo de variantes. Sí, yo coincido con eso. Un poco también para apoyar esto, la posibilidad que tiene el virus de mutar es directamente proporcional a la cantidad de carga viral general que tiene el virus en la población. Si yo tengo 100 personas infectadas, la posibilidad que tiene el factor de multiplicador de variantes es por 100. Si tengo 1 millón es por 1 millón. Entonces voy a tener mucha más posibilidad de generar variantes si yo tengo un reservorio de gente susceptible que si tengo poca gente susceptible. La vacuna, en realidad, puede generar una presión de selección desde el punto de vista inmune, pero lo que hace es generar que haya mucho menos virus circulante y que haya mucha menos carga viral en términos de la población o de la región. Y eso, en realidad, lo que va a hacer es evitar el desarrollo de nuevas variantes. Los virus tienen como posibilidad de generar nuevas variantes cuando tienen altísimas tasas de replicación. Cuando el virus empieza a declinar, la posibilidad de que aparezcan variantes es mucho menos probable. No imposible, porque esto es biología, pero sí hay que tener en claro que a menor carga viral global, poblacional, probablemente menos chance que aparezcan nuevas variantes. Dice ahora, acá hay alguna estadística de contagio que diga cuánto se contagia por aire o por contacto. No sé, estadística, hay algunos trabajos que hay unos trabajos y unas publicaciones que salieron, incluso algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que demostraron que el contagio por contacto en realidad no es absolutamente inefectivo, ¿no? Que esto es todo por contagio por aire o por respirar aire con virus. Bueno, gente, siendo las 8, y le agradezco muchísimo todo el tiempo que nos dispensaron, y bueno, como dicen que les gustó la propuesta, vamos a ver si volvemos con algunas otras cosas, ¿no? Gracias, gente, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos la próxima.